¿Qué tal? En este segundo video tutorial dedicado a FreeJS vamos a ver cómo crear una escena, renderizar objetos y verlos añadiendo una cámara. Este primer ejemplo, con el que terminamos el anterior video tutorial, contiene los siguientes objetos. Para empezar, contiene un plano, que es este rectángulo bidimensional que sirve como el área del suelo. Está renderizado como un rectángulo gris en el medio de la escena. El otro objeto es un cubo tridimensional que renderizamos en rojo, una esfera tridimensional que renderizamos en azul. Tenemos unos ejes, el eje X y Z de un espacio tridimensional, que es una herramienta de ayuda para la depuración, para poder ver dónde son renderizados los objetos. Y contamos también con una cámara, que es la que determina el punto de vista desde donde se ve la escena. Vamos allá con la escritura del código necesario, partiendo del esquema, la estructura básica, el esqueleto básico para la creación de un programa que vimos en el anterior video tutorial. Vamos a empezar añadiendo en nuestro código una escena, una cámara y un renderer. Para ello lo hacemos del siguiente modo. En primer lugar, añadimos la escena. Vamos a subir el código para centrarnos en lo que vamos a ir añadiendo ahora. Ya ves que para añadir la escena simplemente tenemos que utilizar New Free Scene sin necesidad de pasar ningún parámetro. Este objeto scene es el contenedor que va a ser usado para almacenar y mantener la información de todos los objetos que posteriormente queramos renderizar dentro de la escena. La esfera y el cubo, por ejemplo, que vamos a renderizar, serán añadidos a esta escena más adelante cuando vayamos escribiendo el código. En esta primera parte del código vamos también a añadir un objeto cámara. Es el que aquí vemos y es el que define lo que veremos cuando la escena sea renderizada. Aquí en este caso, como vemos, utilizamos Free Perspective Camera y tenemos que pasarle una serie de parámetros. En la documentación oficial de FreeJS, aquí dentro de cámaras, tienes Perspective Camera, la que estamos usando, y una explicación más en detalle de los distintos parámetros que hay que pasarle. Y en tercer lugar definimos un renderer. El renderer es el responsable de renderizar la escena en el navegador. Nosotros vamos a utilizar un WebGL renderer. Es el que utiliza nuestra propia tarjeta gráfica para renderizar la escena. Si investigas a través del código fuente y la documentación de FreeJS, podrás ver que existen otros renderers disponibles, además del basado en WebGL. Hay un renderer que se basa en el Canvas, otro incluso que se basa en SVG, y funcionan, pero de momento son más intensivos en el gasto de CPU y les faltan aún características como sombras o texturas complejas, así que es aconsejable usar FreeJS con el renderer de WebGL, que es lo que hacemos aquí. De nuevo observa el proceso, porque aunque este primer proyecto es bastante sencillo, los pasos van a ser los que tengas que hacer en cualquier proyecto: la escena, la cámara, el renderer. Y ahora vamos a darle alguna configuración al renderer. Vamos a indicarle un color de fondo que vamos a hacer que sea casi blanco y darle también el tamaño dentro del cual va a tener que llevar a cabo la renderización. Lo hacemos mediante el uso de estas dos funciones que aquí puedes ver: setClearColorX, que es un color muy cercano al blanco, y RendererSetSize, indicándole el ancho y el alto. De momento tenemos una escena, tenemos una cámara y tenemos un renderer, pero
la escena está vacía y por tanto el render no tiene nada que renderizar ni la cámara puede ver nada. Así que seguimos añadiendo código y vamos a empezar por añadir los ejes que nos sirven de ayuda para saber cómo situarnos y el plano sobre el cual colocaremos los objetos. Así que para empezar vamos a añadir los ejes de ayuda. De nuevo, simplemente con el uso de Axis Helper, indicándole un tamaño que será en el que aparezcan los ejes. Y con esto lo que hacemos es haber creado los ejes. Ahora tenemos que añadirlo a nuestra escena. Para ello simplemente tenemos que utilizar el método add de la escena, que lo tenemos en la variable scene. Podríamos haberle llamado escena, pero en fin, aparte de que es también como se denomina posteriormente, como vemos aquí al método, es también con lo que utiliza en la documentación del propio FreeJS, así que mejor utilizarlo. Simplemente con esto, scene add, y le pasamos la variable access, donde están los ejes que acabamos de crear. Con esto sí que ahora ya están añadidos en nuestra escena. Ahora vamos a crear el plano, y para crear un plano tenemos que hacerlo en dos pasos. En un primer paso vamos a definir cómo se ve el plano, y para ello vamos a escribir el código. Aquí lo puedes ver, el código New Free Plane Geometry, y le tenemos que pasar como parámetros un ancho y un alto. Aquí le indicamos como ancho 60 y como alto 20. Ahora, mientras escribo aquí el código, que lo estoy haciendo directamente, no lo voy a poner, y puede que en algún caso haya algo que no esté perfectamente formateado, pero recuerda que posteriormente en este otro que tendrás para poder ver y descargar, aparte de estar formateado en detalle, irán comentarios con cada una de las partes del código. Y el segundo paso para crear el plano es decirle a FreeJS cómo se va a ver ese plano, por ejemplo, cuál va a ser su color y qué grado va a tener de transparencia. En FreeJS hacemos esto creando un objeto material. Para este primer ejemplo vamos a crear un material básico. Aquí tenemos el código y el método Mesh Basic Material, y aquí indicamos el color que vamos a aplicar, que es el color gris que veíamos antes. Y una vez hecho estos dos pasos, lo que hacemos ahora es combinarlos en un objeto Mesh. Para eso lo hacemos, como indicamos aquí, mediante el uso del método Mesh, y le pasamos, como ves, los dos que creamos antes. Le llamamos a la variable plane, siguiendo la denominación de la documentación de los ejemplos con los que cuenta el propio documentación de FreeJS. Pues ahora ya estamos preparados para añadir el plano dentro de la escena, pero antes tenemos que posicionarlo, darle la posición en la que queremos que aparezca. Para ello lo vamos a hacer con el código que aquí vemos. Lo coloco en un momento. Empezamos rotándolo 90 grados con el uso de Matpy en torno al eje X, y a continuación definimos su posición en la escena mediante el uso de las propiedades Position. Desde luego que aquí podríamos modificar la posición en la que queremos que se localice, modificando los valores. Con esto ahora sí que ya tendríamos objetos, el plano y los ejes, que se mostrarían dentro de nuestra escena. Aunque claro, para que eso ocurra tenemos que empezar por hacer que la cámara se dirija hacia la escena. Vamos a hacerlo, aunque de momento va a ser solo para ver esto, pero vamos a hacerlo.
Para que se muestre en pantalla tenemos que añadir este código. Lo explicaremos un poco más cuando añadamos después el cubo y la esfera también, pero de momento para ahora ya poder ver la salida, primero, como ves, indicamos la posición hacia la que tiene que mirar la cámara y a continuación le indicamos que se muestre dentro del div que creamos en un principio cuando creamos la estructura básica que llamamos WebGL salida, y posteriormente utilizamos el método render de rendered indicándole que lo que tiene que mostrar es scene y cámara, nuestra escena y nuestra cámara. Vamos a ver la salida, aunque de todos modos se me olvidó de hacer algo. Si alguien es muy atento y ha seguido los pasos, podría saber ya aquí qué es lo que falta por añadir. Observa que aquí hemos creado el eje y posteriormente lo hemos añadido con el método add a la escena. Sin embargo, con el plano no lo hemos hecho. Nos falta de añadir mediante el uso de scene add el plano para que se muestre también. Así que con esta línea, scene add plane, ahora sí, si vemos la salida en vivo, observa como ahora sí tenemos ese plano creado y tenemos los ejes, que es lo que añadimos poco de momento, pero recuerda que los pasos que estamos dando son prácticamente los que vas a tener que hacer siempre para crear el escenario en el que vas a desarrollar tus escenas. Vamos ahora a añadir los objetos, el cubo y la esfera. Proceso que es tremendamente sencillo porque es exactamente el mismo que utilizamos para añadir la escena. Vamos a verlo ahora aquí en el código. Voy a ponerlo en vista solo código de momento. Y aquí tenemos el código. Observa cómo usamos Free Cube Geometric, pasándole un determinado tamaño. Tree Mesh Basic Material con un color. La única diferencia que ahora explicamos es aquí que indicamos Wireframe True. Y después utilizamos Mesh para unir los dos. Y a continuación lo posicionamos como hicimos antes con la escena, aunque aquí no es necesario girar nada, pero como vemos le damos una posición X, Y, Z. Y a continuación, que no se nos olvide, scene add para añadirlo a la escena. La razón por la que utilizamos wireframe dándole un valor de true es para posteriormente, recuerda que vamos a hacer que los objetos se muevan, vamos a añadir animación y para ello necesitamos wireframe true, lo veremos en su momento. Ahora nos queda por añadir la esfera en la que el proceso prácticamente se repite. Dejamos un poco de espacio para que se vea claro. Y observa como el código es prácticamente el mismo, cambiando desde luego, como vemos aquí, de Cube Geometry a Sphere Geometry, pero de nuevo usamos Mesh Basic Material, a continuación el Mesh para mezclar los dos y lo posicionamos y lo añadimos a la escena. Con esto ya tenemos añadido todos los elementos que queremos renderizar, ya se encuentran dentro de la escena y en las posiciones correctas. Y ya hemos dicho antes que la cámara decide lo que será renderizado. Esto es lo que hacemos en esta parte que poníamos ya antes para ver esa primera versión. Pero lo que hacemos en este trozo de código es posicionar la cámara usando los atributos X, Y y Z. Y para asegurarnos que la cámara esté mirando a nuestro objeto, usamos esta otra función, la función lookAt, que hará que apunte al centro de nuestra escena. Puedes probar llevando a cabo modificaciones en tamaños tanto de los objetos como en la posición de la cámara y demás. Y era también lo que decíamos antes, lo único que nos queda por hacer es indicarle dónde queremos que renderice, que es en el div que ya creamos en la base. Y la última línea, que es algo así como cuando vemos que están grabando una película, lo de cámara, acción, pues aquí le decimos a renderer que renderice la escena usando la cámara
que indicamos. Esto recuerda que podríamos haberle llamado como quisiéramos, pero son las dos variables en las que creamos nuestra escena y nuestra cámara. En el siguiente vídeo tutorial empezaremos a mejorar la escena. Vamos a ver cómo añadir luces, cómo añadir materiales e incluso, como decía, también cómo añadir animaciones. Hasta poder llegar a hacer cosas como la que estáis viendo aquí. Esta tarde, cuando llegué del trabajo, tenía un email de Carlos Sánchez, un malagueño que trabaja en una empresa en Canadá, una empresa Verol, esta que vemos aquí, y que había visto el primer video tutorial que hice sobre FreeJS y me indicó que están desarrollando una plataforma que trabaja justo con FreeJS y con WebGL, y estos son algunos de los ejemplos de lo que están consiguiendo. Plataforma gratuita que me comenta que estará a disposición a lo largo de este año 2014. De momento me ha prometido la posibilidad de entrar en la beta privada para probarlo, pero puedes ver en su página desde verol.com los magníficos ejemplos. Este es uno, pero hay bastantes más que aquí puedes ver. Y desde luego da una idea muy clara sobre la tremenda potencialidad que tiene este sistema, comparable a lo que se puede hacer con Maya o con 3ds Max, por lo tanto, lo que se hace en los juegos a los que estamos acostumbrados de escritorio. Sin duda, por aquí va el futuro, cada día es más indiscutible. En fin, quedamos aquí, no quiero hacer demasiado largos los videotutoriales, visita esta página porque realmente estoy seguro que va a dar mucho que hablar. Por hoy nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.